Sí, sí. Vale, genial. Bueno, pues primero para las que no me conozcáis, que creo que sois poquitas, porque tengo trato con todas, yo soy Jenny, soy la responsable de la oficina Acelera Pyme de FOES en Soria y os voy a contar ahora de primeras un poquitito a qué nos dedicamos dentro de la oficina para que podáis echar mano de nosotras y, vamos, de la oficina en general siempre que queráis, ¿vale? La oficina Acelera Pyme está puesta en marcha por Red.es, que seguramente habréis escuchado hablar de ello mucho, que es una entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Es un espacio que es tanto físico, somos unas 78 oficinas repartidas a lo largo de toda España y en Soria, pues solo estamos nosotros dentro de Oficina Acelera Pyme, ¿vale? Nuestro fin un poco es impulsar la digitalización de las pymes, de los autónomos y de los emprendedores, con servicios gratuitos para vosotros. Es decir, todo lo que la oficina os ofrece, tanto los cursos que veremos más adelante cuáles son los servicios, son gratuitos para vosotros. ¿Vale? Es a tener en cuenta que yo sé que cuando se escucha gratuito ya se ve de otra manera. Y para que sepáis también, pues bueno, está financiado por la Unión Europea a través de los fondos FEDER, que seguramente hayáis escuchado mucho hablar de ellos. Y bueno, principalmente nuestros objetivos como Oficina Acelera Pyme en Soria está, por un lado, sensibilizar dentro de lo que es toda la parte de la transformación digital en las pymes, que yo sé que al principio se puede hacer un poquito de bola y decir, madre mía, transformación digital, ¿cómo lo aplico? ¿Cómo lo hago? Entonces, pues bueno, nosotros desde la oficina pues procuramos daros asesoramiento en todo lo que necesitéis en ese sentido. Por otro lado, también para mí, hablar con vosotros, entender un poco cuáles son vuestras necesidades, qué es lo que necesitáis, pues nos ayuda para sacar pues todo este tipo de cursos y que sean interesantes para todos vosotros. Por otro lado, también lo que buscamos es acercar, como os he dicho un poco antes, lo que es el ecosistema tecnológico no solo al comercio, sino a todos los sectores estratégicos de la provincia. Y por último, que no por ello menos importante, impulsar el medio rural. Muchas de las actividades que nosotros vamos a realizar de aquí a todo el proyecto van a ser sobre todo en medio rural para contar también con las empresas que se encuentran dentro de toda la provincia. Y como os digo, los servicios de la oficina son tanto para pymes como para autónomos como para emprendedores. Los servicios de la oficina aquí, ¿vale? Para que tengáis un poco en cuenta como algo un poco general, nosotros principalmente estamos centrados en la difusión de lo que es la parte tecnológica a través de jornadas, ponencias y talleres como en el que nos encontramos ahora. Que bueno, eso ya os lo diremos más adelante, pero tendremos un taller a finales de marzo que creo que os va a gustar mucho si os gusta la jornada y con el que pues, podremos ver más cosas. Luego, por otro lado, también ofrecemos información sobre subvenciones y ayudas públicas centradas principalmente en digitalización. ¿Vale? Si veis cualquier subvención pues, de la Junta, del Estado, de cualquier otro lado, nosotros tenemos información sobre prácticamente todas las subvenciones a nivel de digitalización. ¿Vale? Esto es importante hacer el apunte porque si me preguntáis por cualquier otra, pues yo me pierdo, sí que os puedo derivar con compañeros, pero todo lo que son subvenciones y ayudas públicas de digitalización, nosotros os vamos a dar toda la información que necesitéis. Por otro lado, este es un punto bastante importante, es la ejecución de los diagnósticos de digitalización individualizados con sus planes de implementación. Esto os lo explicaré un poquito más adelante porque tenemos una diapositiva específica solo para esto, pero bueno, porque lo tengáis en cuenta. Y luego, por último, pero no por ello menos importante, la consultoría y el asesoramiento. Cualquier pregunta, cualquier duda, oye Jenny, no sé cómo hacer esta parte de digitalización, o mira, quizás necesitaríamos un curso que esté orientado a esto, vosotras me llamáis y nosotros dentro de la oficina Acelera Pyme lo movemos un poco, vemos si puede funcionar y nos ponemos con ello, ¿vale?
Y luego, por último, lo que os contaba del autodiagnóstico digital. Dentro de la página de la Acelera Pyme en Soria, tenemos en la zona de recursos, incluso ya dentro de del primer vistazo que le dais cuando entráis a la página web, es el autodiagnóstico digital, ¿vale? Dentro del autodiagnóstico digital tendréis, por una parte está el autodiagnóstico digital y por otro lado el emprendedor. Hacer los dos es igual de importante y está bien. ¿Por qué? Porque son una serie de tests en los que os puede dar una imagen un poco general de en qué punto se encuentra vuestra empresa a nivel digital y a nivel emprendimiento. Y una vez vosotras tengáis el informe que se os manda con el autodiagnóstico digital, podéis llamarnos, o incluso os llamaré yo probablemente si veo que habéis hecho el autodiagnóstico, y nos pondremos en contacto con vosotros para ver si podríais estar interesados en hacer un autodiagnóstico digital llevado un poco más al núcleo de vuestra empresa, de manera, os repito, totalmente gratuita. Y es una primera imagen y una manera de conocer un poco qué podéis hacer, qué soluciones podéis darle a muchos problemillas de vuestra empresa que veáis, como repito, de manera gratuita, lo cual está, creo que fenomenal. Y por mi parte, cualquier duda que tengáis o cualquier problema que me digáis, yo estoy a vuestra disposición y con esta presentación yo termino y le doy paso a Roberto, que es el que os va a dar toda la charla. La chapa, la charla, ¿has dicho? La chapa, bueno, lo que sea, La ya charla vamos que es a ello. maravillosa. A ver, esto hay que demostrarlo, ¿eh? Bueno, en primera instancia, mira, gracias Jenny por, primero, bueno, por el contacto, la confianza y la oportunidad y, bueno, pues la presentación. Yo me parece súper interesante lo que cuentas, pero bueno, vamos al lío porque en principio, claro, a mí me encantaría tener muchísimo más tiempo para poder tratar de compartir lo máximo posible respecto a, bueno, a lo que ha sido mi profesión desde que allá por 1991 en León, yo soy de León, o sea que somos, aunque vivo en Barcelona, pero somos de lugares bastante cercanos y con muchas similitudes. Empecé a dedicarme a esto del escaparatismo. Y poco más, en principio, a nivel de presentación. Yo soy poco de presentarme, yo vengo a hablar de lo mío, no de mí, simplemente eso, que sepáis que mi nombre es Roberto Domínguez, llevo 30 y tantos años trabajando como escaparatista y como visual. En los últimos años, fundamentalmente, me dedico a la formación en empresa, asesorías, escuelas de comercio, formación profesional y en muchos ámbitos a la hora de tratar de compartir mi pasión, que yo creo que es la nuestra y que tiene que ver un poco, bueno, pues con el comercio, de una forma u otra. El comercio de proximidad, si cabe más, esta cosa que suena tan bonita, pero que yo no sé si estamos de acuerdo, en los últimos tiempos da la sensación de que de alguna forma quizá en algunos aspectos no está parando sus mejores momentos. Yo siempre hago un poco una reflexión a la hora de empezar algunas de mis formaciones y estas en particular. Y una es, bueno, en este caso, ¿os imagináis Soria sin comercio? Por un momento, ¿eh? Imaginaros. Tratar de ver un poco lo que sería vuestra ciudad o cualquier otra ciudad sin vuestras tiendas o las tiendas de vuestros vecinos. Realmente el panorama a mí se me antoja como algo absolutamente desolador, terrorífico y me asusta pensar en ello de una manera u otra. Bueno, no sé hasta qué medida es algo que está sucediendo o no, pero de alguna manera yo creo que el escaparate para una tienda sigue siendo un lugar extremadamente relevante, porque el escaparate era y seguirá siendo un lugar para contar cosas, para reclamar, para llamar la atención, para poner en valor según qué tipo de cosas y para marcar también la diferencia respecto a que por qué la gente debería seguir teniendo en cuenta el hecho de que el comercio de proximidad es tan, no, muchísimo más relevante que el hecho de utilizar otro tipo de recursos de comercio que hoy en día parece que, bueno, pues están teniendo bastante protagonismo. Yo siempre pienso un poco en Amazon, ¿verdad? Y de alguna forma, bueno, pues en el bien y el mal, más bien, que está haciendo al comercio, en muchos sentidos. En una formación muy semejante a esta, en la que también hice una parte de asesorías aquí en Barberá del Vallés hace poquito, antes de Navidad, me fue, o sea, fue tremendamente, para mí, terrorífico. Y perdón, yo soy así bastante gráfico a la hora de decir prácticamente todo lo que pienso, espero no meter la pata mucho. Pero en una de las asesorías que hice, la persona que tenía que atenderme a la hora de escuchar y preguntarme cosas que yo le tenía que decir respecto a cómo mejorar su escaparate, su negocio, la iluminación, la colocación de producto, tantas y otras cosas, me pudo dedicar 5 minutos de una hora. Y el por qué es porque no paró de atender gente que iba a recoger paquetes y pedidos. Ni un momento. No me pudo atender. O
O sea, su tienda se ha convertido en una subtienda de Amazon y de otras plataformas que de alguna forma sirve como punto de recogida y ha dejado de ser prácticamente lo que es. Bueno, esta imagen, que está incluida dentro de un escaparate, bueno, yo la he traducido, pero de alguna forma pone de manifiesto el valor de los y las que fundamentalmente nos seguimos dedicando a la venta y trabajando, digamos, bueno, pues en un espacio físico y dando un valor añadido. Es una campaña que se hizo por parte de una cadena de librerías en Estados Unidos, creo que poco después de la pandemia, en la que la gente se hartó de que sus clientes dejaran de comprarles porque Amazon vende los libros €1 más barato sin pagar impuestos, que este es otro tema. Y de alguna forma, bueno, pues ponían de manifiesto a la hora de preguntar a la gente, pero vamos a ver, ¿a quién queréis comprar libros? ¿A quién queréis dar de comer? ¿Quién es vuestro vendedor o demás? ¿Alguien que lo que quiere es casarse en Venecia con todo boato o tu vecino específicamente en este sentido? Bueno, yo creo que el escaparate sirve para contar historias y de esto vamos a hablar largo y tendido y de alguna forma, bueno, es bueno poner de manifiesto que el comercio de proximidad es un elemento y sigue siendo un elemento absolutamente fundamental. Así que empezamos un poco por el principio y bueno, yo voy a ir lanzando según qué tipo de ideas, conceptos que mañana acabaremos de repasar, utilizando también distintas herramientas de inteligencia artificial que yo os compartiré y que yo uso para facilitar según qué tipo de procesos a la hora de buscar inspiración, de ver y definir cuáles son o de qué manera podría desarrollar mis campañas comerciales o, bueno, pues cómo sondear nuevos públicos objetivos o cómo poder hacer un calendario de acciones comerciales o qué materiales debería utilizar y qué tipo de organización de producto en mi escaparate. Hoy, fundamentalmente, lo que vamos a hacer es un repaso con algunas de las imágenes de vuestros escaparates y de entrada os voy a pedir disculpas, porque yo me he tomado la libertad de imaginarme versiones alternativas de algunos de vuestros escaparates, las cuales, y lo digo desde ya, y lo digo muy claramente, no son ni muchísimo menos seguro la mejor opción para nada de lo que se puede hacer en ellos. Yo entro como un elefante en una cacharrería, a mí me llega una imagen y yo pienso, pues aquí se podía hacer esto o se podía hacer lo otro sin tener absolutamente ningún tipo de idea. Por lo tanto, os pido disculpas, espero que nadie se ofenda y de alguna forma mi intención es, bueno, el ver la versatilidad que tiene cualquier escaparate a la hora de convertirse en un espacio que permite un poco, bueno, pues poner en valor cualquier tipo de propuesta y en este caso las vuestras. Si hay algo interesante, pues me alegro. Si hay algo que consideráis que no vale la pena, pues seguro que es así, porque desde luego yo no soy el portador de la verdad absoluta, ni el diseño de escaparates es una ciencia exacta, más bien todo lo contrario. Pero vamos a empezar lanzando algunos conceptos, que básicamente de esto va la sesión de la clase de hoy. Una de las primeras cosas que, bueno, de alguna forma a mí me parece importante a la hora de tener en cuenta cuando tomo la decisión de qué tipo de productos y de qué forma los tengo que poner en la exhibición, en la exposición de mi escaparate, es que a veces es interesante ir más allá del mero hecho de pensar que vendo ventanas, zapatos, pasteles, moda, gráfica, colchones, muebles, producto, ropa, lo que sea. Creo que es bueno poner el foco particularmente en la mejor versión de nuestro producto. No vendo ventanas. ¿Para qué sirve una ventana? Para mejorar el confort, la eficiencia energética. No vendo zapatos. No, te estoy ofreciendo algo que va a mejorar tu comodidad, el diseño. Por lo tanto, poner el foco en el valor añadido que ofrece mi producto, no tanto en mi producto, que también, pero de alguna forma en el valor emocional del mismo, ¿de acuerdo? Entender que un colchón no es simplemente un colchón, no, es el lugar donde me paso una cantidad de horas a lo largo de mi vida y que tiene mucho que ver con el confort, con el descanso, con la salud, al fin y al cabo. Hacer esta reflexión respecto a lo que yo ofrezco, ¿de acuerdo? No vendo gafas, no, vendo algo, vendo un instrumento que te permite disfrutar, ver mejor, solucionar un problema. En la mayor parte de las ocasiones ofrecemos eso. Por lo tanto, es importante tratar de ver y entender el valor emocional de lo que estoy ofreciendo para tratar de ver si mi escaparate permite la posibilidad de poder trasladarlo a los clientes de una u otra forma. Y ahora yo ya empiezo a mostrar locuras, ¿eh? No me lo tengáis muy en cuenta. Bueno, la mayor parte de ellas además las han hecho las inteligencias artificiales. O sea que si están bien hechas, el mérito es mío. Si están mal hechas, es el demonio de la inteligencia artificial. ¿De acuerdo?
La versión de, bueno, en este caso, Saldos Muñoz, un escaparate fantástico, excepcional, el descanso que te mereces. Jolín, qué bien suena. Bueno, pues yo aquí, mañana haremos este tipo de ejercicios, ¿eh? Yo os mostraré que son muy sencillos utilizando IAs asequibles y que yo creo que pueden tener un gran valor. A mí me van a dejar sin trabajo, ¿eh? Pero está bien, porque a vosotros os lo van a facilitar y para eso sirve este curso. Así que no hay problema. Bueno, pues aquí le dije, hazme una propuesta para dar una versión alternativa de este escaparate, poniendo en valor la exposición de producto a la hora de crear el mejor entorno expositivo para el mismo. Bueno, el prop era mucho más cortito, ¿eh? Pero bueno, lo que me dijo fue esto. No sé qué pensáis, ¿eh? De alguna forma, respecto a las dos perspectivas de cuál, como clientes o como propietario de este local, ¿cuál creéis que de alguna forma yo o mi cabeza tiene de alguna forma mayor riesgo a la hora de querer ver replicado en mi casa? Versión uno, versión 2. Bueno, esto es lo que hace IKEA, ¿eh? Y tantas otras. O sea, nadie se ha inventado nada. Pero pensar que a lo mejor esto sí que puede cambiar, digamos, la perspectiva de cómo poder organizar el mismo producto en muchas ocasiones. Es cierto que aquí hay otros elementos, ¿eh? Pues yo es que no tengo esta cama. Bueno, pues oye, a lo mejor no vale la pena tenerla, a lo mejor sí. Pero de alguna forma quizá el hecho de entender el producto de una forma más gráfica, más visual, más accesible en mi escaparate, que igual lo está, ¿eh? Yo simplemente tengo esta foto, por lo tanto he partido de ella. Es interesante a la hora de y luego lo haremos, ponernos las gafas del cliente y tratar de mostrar a los demás lo que quizá yo considero que es la mejor versión de mi propuesta. ¿Ok? Vale. Para ello, y antes de lanzarnos a todo lo demás, que madre mía, cómo pasa el tiempo. Yo no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer, porque venga, vamos a ello. Voy a hacer un repaso de lo que, bajo mi punto de vista, llevando bastante tiempo dedicándome a esto, considero que es o debería ser una parte importante de un equipamiento ideal. Ideal no quiere decir obligatorio, quiere decir ideal. Y son cosas muy sencillas, no económicas, algunas sí, otras no, ¿eh? Pero creedme, en mi experiencia, probablemente no sé si se me ocurre una mucho mejor inversión que, si no lo tenéis, incluir una rejilla de techo en la parte donde está la exposición de vuestros escaparates. ¿Pero y esto para qué? Para colgar, lo que sea, unos columpios, carteles, elementos decorativos, abejas, pájaros, marcos, el producto en sí. O sea, de alguna forma disponer de un recurso para poder colgar en cualquier lugar, cualquier tipo de elemento, bien decorativo o bien lo que corresponda, es, digamos, una inversión que yo creo que vale mucho la pena. Si al final esta formaciones de la mañana no son un drama, que podrían ser que sí. Y al final hacemos estos pilotos, guión talleres, en los que yo, bueno, yo no quiero contaros de qué va la historia, pero cabe la posibilidad de que aparezca por vuestras tiendas durante un breve periodo de tiempo. Podremos hacer específicamente una revisión respecto a si vale o no la pena el hecho de incluir este tipo de dispositivos. Otro elemento que para mí es fundamental, aquí sí, esto ya es un poquito más caro, pero es disponer de un sistema de iluminación preferiblemente dirigible y versátil, preferiblemente. Bueno, luego ya haremos más hincapié respecto a la importancia de la iluminación. Más allá de todo esto, tener elementos de soporte que nos permiten organizar, elevar y mostrar el producto y dinamizar, digamos, un poco la exposición de distintas características. Pueden ser peanas, pueden ser mesas, pueden ser cajas, pueden ser, bueno, pues distintos elementos. Es algo importante porque soy yo particularmente poco partidario de que el producto esté expuesto en la zona del suelo y que no esté a la altura considerable de la vista del espectador, ¿de acuerdo? Y de alguna forma, bueno, pues si tenéis, y no solo, pero bueno, si tenéis producto de moda, el hecho de tener soportes, bustos, maniquís, perchas o algo por el estilo, también marca y mucho la diferencia, ¿de acuerdo? No hay mejor versión expositiva de un producto de moda que colocado en lo que sería, bueno, pues la réplica, la reproducción del cuerpo de un ser humano. No hay ninguna otra forma, ni doblado, ni perchado, ni planchado, ni expuesto, que de alguna forma muestre la mejor versión de esta manera. Ojo, y en gafas, pues también, ¿eh? Y a partir de aquí, oye, pues cuando hablamos de equipamiento para un escaparate, pues todo lo demás que se os ocurra. Específicamente, quizá también en esta parte de talleres, ya podríamos ver concretamente cuáles deberían ser los que encajan más y mejor en vuestras necesidades, por así decirlo. Vale. Cerramos la primera carpeta, vamos a la siguiente. Probablemente esto pueda sonar bastante tonto, ¿eh?
pero para mí es algo que es fundamental y que en la mayor parte de las ocasiones, y seguramente en la formación de hoy no sea el caso, pero suelo constatar que es algo que siempre dejamos en un segundo plano, que es el hecho de que yo, cuando decido cómo organizar mi escaparate o cualquier espacio de mi tienda, me olvido del cliente y me olvido de cuál es el punto de vista o la perspectiva o la percepción que tiene mi cliente desde el minuto cero hasta el minuto final. Por lo tanto, os invito a que, si podéis, en cada momento antes de tomar cualquier tipo de decisión, os pongáis en el rol o en las gafas del cliente antes de tomar la decisión concretamente de cómo debería estar expuesto vuestro escaparate, vuestros productos y distribuida vuestra tienda. ¿Por qué? Y esto os lo digo y haciendo toda la autocrítica que yo puedo hacer. Llevo tantos años dedicándome a la formación, no fue hasta que empecé a hacer, o sea, perdón, al escaparatismo, no fue hasta que empecé a dedicarme a la formación y escuché o leí en un libro un concepto que era percepción dinámica. Percepción dinámica. Hay que tener en cuenta la percepción dinámica del viandante a la hora de tomar las decisiones de cómo debería estar colocado el producto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no había inteligencia artificial, o sea que yo tuve que darle vueltas al tema. Y llegué a la conclusión de que se refieren a esto. ¿Cuál es la percepción que tiene el cliente cuando se acerca a mi escaparate? En principio, la primera toma de contacto que tiene la mayor parte de mis escaparates cuando se acercan al escaparate es lateral, lo cual quiere decir que en muchas ocasiones eh, yo lo que estoy haciendo es no mostrar el producto hasta que el cliente está justo enfrente de mi escaparate. El problema es que estoy perdiendo la oportunidad respecto a organizarlo y presentarlo de una forma en la que tenga mucho más impacto y visibilidad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no dejéis de mostrar, de ver y de distribuiros y relocalizaros a la hora de tomar la decisión de dónde debería estar colocado cada uno de los elementos de mi escaparate, ¿vale? Respecto a si tenéis unos flujos u otros, ver cuál es o cuál debería ser la mejor manera para hacer la exposición de producto de manera que desde las distintas perspectivas consiga que mi cliente pueda verme incluso antes de acercarse a mi propia tienda para que cuando esté enfrente de mi escaparate pueda, de alguna forma, bueno, pues tener algún tipo de interés o algún tipo de valor para pararse enfrente. ¿Ok? Por lo tanto, no solo hagáis el escaparate o diseñéis el escaparate mirándolo desde el frente, sino tened en cuenta esta perspectiva lateral para ver si podéis incluir algún elemento decorativo en los exteriores, incluso una organización de producto que os permita mostrar el producto de una forma mucho más directa, clara, efectiva, incluso antes de que el escaparate esté enfrente, o sea, el cliente esté enfrente. Otra premisa absolutamente fundamental, y yo creo que en esta estaremos bastante de acuerdo. ¿De acuerdo? Mi escaparate debería renovarse de manera bastante frecuente. Claro, yo cuando cuento esto en mis formaciones, pues algunos clientes me dicen, sí, claro, porque si no, tú no tienes trabajo. Y es verdad. Pero si tú no cambias tu escaparate y me contratas a mí, yo no tengo trabajo. Es verdad. ¿Es un drama? Sí, pero bueno, ya está. A ti no te afecta. Sin embargo, de alguna forma yo creo que hay algo mucho más relevante detrás de todo esto. Y vamos a tratar de analizarlo. ¿De acuerdo? Todo aquello que no se renueva, por muy llamativo que sea, deja de llamar la atención. No sé si estáis de acuerdo. En general, a mí me parece que es algo indiscutible. Entonces voy a poner un ejemplo así como muy tonto, muy tonto, ¿de acuerdo? Que tiene que ver con qué, claro, ¿qué ve el cliente cuando pasa enfrente de mi escaparate? Bueno, pues ve lo que yo le estoy intentando comunicar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, damos por bueno que, yo pienso que aquí estaremos bastante de acuerdo también, mi escaparate es el mejor medio de comunicación del que dispone mi tienda física. Es el único que tiene la posibilidad de contar mis historias, mostrar lo que vendo, cuál es la campaña comercial, si estoy de rebajas, si tengo algún tipo de producto nuevo. Es mi escaparate quien tiene que contar no sino las historias de forma más o menos recurrente, de forma habitual. Claro, pero mi escaparate tiene que cambiar. ¿Por qué? Y ahora voy a salir totalmente del encuadre de estar hablando de escaparates. Ahora voy a hablar de mí, ¿de acuerdo? Os digo, ¿cuándo ha sido la última vez que alguien a quien conozco me ha llamado la atención por mi aspecto físico? Os hago la pregunta, ¿eh? Pero normalmente me imagino la respuesta va a ser sencilla. Ostras, estas gafas son nuevas, ¿te has cambiado las gafas? ¿Te has cortado el pelo? ¿Te has dejado el pelo largo? ¿Te has teñido? ¿Y ese bigote? No lo tenías. Esa ropa es nueva. Te has engordado, te has adelgazado. Tienes un color de piel muy raro. El cerebro humano, en general, no con los escaparates, pero en general reacciona a el cambio. Todo aquello que no cambia deja de llamarnos la atención.
Pero esto no solamente es cuando la gente nos ve, es prácticamente en todo. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que si nuestro escaparate no cambia de forma más o menos recurrente, por muy llamativo, atractivo y sorprendente que sea, la segunda, tercera, cuarta vez que lo vea mi público objetivo, le va a importar cero. No le va a llamar la atención, porque ya lo ha visto, ya le ha gustado o no, pero fundamentalmente ya lo ha descartado. Por lo tanto, crear novedad de manera más o menos recurrente, y esto no quiere decir que tengamos que cambiar el escaparate entero, ¿eh? Quiere decir que tengamos que hacer pequeñas, medianas o grandes variaciones de forma más o menos recurrente. A veces es simplemente cambiar el color de un bolso, a veces es simplemente cambiar la ubicación de los maniquíes, a veces es simplemente cambiar un color o poner algún tipo de producto nuevo, un cartel o una frase. O sea, hablamos de pequeños cambios, porque si vuestro escaparate no cambia en absoluto, es altamente probable que deje de ser visible para la gente que pasa de manera frecuente enfrente del mismo, ¿de acuerdo? Y además es importante tener en cuenta que el calendario comercial nos ofrece posibilidades para que el cambio además sea relevante, porque estoy prácticamente seguro que en unos casos más y en otros menos, el hecho de que tengáis productos que sean más adecuados para vender en primavera, en verano, en otoño, en el Día de la Madre, en el Día del Padre, en San Valentín o en Navidad, sea importante el hecho de tener en cuenta que si les dais una mayor visibilidad ajustado a cualquier tipo de propuesta que ayude un poco a entender que tenéis el producto perfecto para primavera, para verano, para ir a la playa, para cuidarse o para regalar en una fecha señalada, será muchísimo más sencillo que la gente lo pueda percibir. En una mercería puedo encontrar un buen regalo, en una óptica puedo encontrar el regalo perfecto para el Día del Padre, de la Madre, de San Valentín, en una tienda de moda. Bueno, pues es posible que yo sepa que sí, pero de alguna forma, si no cuento esta historia de forma más o menos regular, pues es posible que pierda la oportunidad de que mi cliente lo sepa. Y al final, el escaparate es una herramienta de venta que tiene que tener el producto perfecto en el lugar perfecto, mostrado de la manera perfecta y en la campaña perfecta, para que el cliente perciba que es una opción interesante a la hora de tomar la decisión de convertir lo que yo estoy ofreciendo en algo interesante para ellos. Y aquí cada uno tendrá que hacer la reflexión respecto a si vale o no la pena hacer según qué tipo de campañas comerciales, porque no solo nos favorecen el hecho de cambiar la piel de mi escaparate y generar novedad y llamar la atención de una forma efectiva, sino hacerlo de una manera relevante para aumentar considerablemente las posibilidades de venta. Bueno, esto ya lo sabemos, de forma más o menos recurrente, pero yo creo que es bueno recordarlo. Todo aquello que no cambia desaparece y esto es un riesgo terrorífico. Siguiente concepto importante, que para mí lo es. ¿Sabéis quién es vuestro público objetivo? Y no pregunto si sabéis quién es vuestro cliente. Y ya sé que no os doy tiempo a responder, pero yo quiero sembrar dudas. Yo hoy vengo a sembrar dudas, así fundamentalmente. ¿Quién es vuestro público objetivo? No vuestro cliente, sino aparte de vuestro cliente, que seguramente sea vuestro público objetivo, aquel que no lo es, pero que a lo mejor de manera general o de manera específica podría empezar a serlo. Pero cabe la posibilidad de que yo no esté contando las historias de una forma efectiva para que realmente se acerque a mí. ¿De acuerdo? Yo en muchas ocasiones cuando hago este tipo de, llámalo pilotos, aquí con Jenny los hemos llamado pilotos, nos encanta la palabra de pilotos, o talleres o asesorías o llámalo X, en ocasiones voy a tiendas en las que veo pues, que la media de edad de los clientes es una media de edad bastante elevada y bravo por ello, ¿eh? O sea, realmente eso es un tesoro absoluto, porque de alguna forma suele ser un cliente bastante fiel, pero que de alguna forma también, y perdón, yo soy muy salvaje a la hora de decir este tipo de cosas, lo digo con todo el respeto que tiene el hecho de que todos nos vamos acercando a una edad, que ya nos vamos acercando un poquito más a la época de la desaparición. Disponer o vivir solamente de clientes de una elevada edad implica que cuando mis clientes dejan de existir, mi tienda también deja de existir. ¿Estamos de acuerdo, no? Y esto es algo que sucede. Por lo tanto, tratar de ver cómo renovar el interés en un tipo de público objetivo más joven, quizás es un esfuerzo que vale la pena a la hora de tratar de hacer experimentos y pruebas para ver si realmente cambiando mi discurso, cambiando mis escaparate, renovando mi estilo, mi diseño, de vez en cuando, sin perder a mi cliente original, pero consigo reactivar y conectar con un público que me ayude a tener una mayor longevidad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es importante que nos preguntemos específicamente no solo quién es mi cliente, sino quién o quién podría ser mi público objetivo, a la hora de tratar de entender también mi propuesta de valor
para ver si mi tienda puede ser más atractiva y atrayente, de manera que puedo ver si consigo conectar con, yo qué sé, pues parejas, mamás jóvenes, chicos, chicas de según qué tipo de edad, gente de otras características y de alguna forma, bueno, pues tratar de conectar o reconectar y aumentar mis posibilidades para que realmente, bueno, pues mi negocio tenga una vida más larga en el mejor de los casos, ¿de acuerdo? Y esto también a las asesorías, si os interesa, sería algo que podríamos trabajar activamente para ver propuestas específicamente o mañana también en la sesión de mañana, que vamos a experimentar bastante con las locuras de la inteligencia artificial, bueno, pues ver si podemos encontrar vías para conseguir bueno, pues, acercarnos un poco a este cliente deseado, por así decirlo. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de tipologías de compras, a mí me gusta mucho hacer la distinción de qué. En general, todos y todas las que estamos aquí, todos y todas nuestros clientes, solemos comprar por dos, digamos, reacciones o de forma reactiva por dos motivos. Uno de ellos es, bueno, pues cuando necesitamos algo. Se me han roto los zapatos, necesito unos zapatos nuevos. Tengo un cumpleaños, necesito comprar pues un pastel. Tengo que hacer una reforma, necesito unas ventanas. Bueno, normalmente apelar a la compra de necesidad no es particularmente efectivo. O sea, el escaparate de alguna forma no suele ser una herramienta muy efectiva para conectar, digamos, al cliente cuando realmente lo que hace es necesitar algo, salvo que de alguna forma a nivel de posicionamiento sepa que yo estoy aquí. Yo soy una tienda que vende pues colchones o soy una tienda que vende gafas. Entonces, de alguna forma, cuando necesito comprar colchones o gafas, recuerdo, ah, sí, sí, aquí tengo una tienda, pues oye, ¿dónde iré? ¿De acuerdo? Pero bien es cierto que en muchas ocasiones también compramos sin necesitarlo particularmente. Y para esto el escaparatismo, el visual merchandising, el diseño, la forma en la que colocamos el producto, de una manera u otra, puede ser un arma bastante efectiva, para bien y para mal, ¿eh? Pero no sé si estáis de acuerdo respecto a la diferencia abismal y entendemos un poco cómo se articula la manera en la que, bueno, opción uno, necesidad, necesito platos, voy aquí, compro platos, ya está, fin de la historia. Compro uno, compro dos, compro tres, compro cinco. Pero entendemos la diferencia, ¿no? De cómo actúa la segunda imagen respecto a que, vale, necesito platos, aquí hay platos. Hostia, pero espérate a ver qué más cosas hay aquí. Oye, mira qué taza más mona y queda muy bien con el plato que además, oye, qué bien queda justamente con este jarrón y al final el efecto acumulativo de la compra cruzada, del cross-selling, que llaman los ingleses, hace que de alguna forma se active otra fórmula respecto a que es esa seducción, por así decirlo, expositiva, la que tiene el efecto no solamente de favorecer quizá una compra pues no prevista, una compra de necesidad, pero que de alguna forma bueno, pues puede ayudar a aumentar considerablemente las probabilidades de venta, no solo de un artículo, sino de un conjunto de los mismos. Y creo que esto entendido a la hora de reformular algunas de nuestras propuestas escénicas en el escaparate o en el interior de tienda puede marcar y mucho la diferencia. De hecho, no es nada nuevo, ¿eh? Y seguramente ya lo hagáis. Pero yo creo que también es un recurso bastante interesante a la hora de reflexionar sobre él para ver si, bueno, mi exhibición no solamente muestra quién soy y qué vendo, sino que además puede hacer grupos de productos que se complementen entre sí y puedan aumentar considerablemente las posibilidades de que sean pues, consumidos o comprados de esta forma más por impulso, por así decirlo. ¿De acuerdo? Bueno, voy a respirar un momento, no sé si hay dudas, si hay quejas, si alguien quiere lanzar una protesta o algo por el estilo. De momento vamos más o menos bien. Si el micro no os funcionara, podéis poner cualquier pregunta que tengáis por el chat y luego las vamos soltando poco a poco, si os Yo, parece, si no queréis abrir micro o si no podéis, ¿vale? Pues yo soy un poco taladro, pero claro, que en el poquito tiempo que tenemos, yo tengo la intención de transmitiros al menos la mayor parte de dudas, posibles. Certezas, pocas dudas, las máximas. Bueno, no obstante, luego hacemos así como un pequeño repaso. Entre hoy y mañana también tenemos tiempo, pero frenadme y darme pistas, ¿eh? Si no. Vale, pues vamos a hacer un pequeño repaso de algunos conceptos, así un poco, pues también, no al azar, porque están muy meditados por mí, pero que creo que son buenos a la hora de tenerlos en mente, a la hora de abordar la difícil tarea de hacer nuestros escaparates en particular. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir. Primero, disculpas por las locuras que os voy a mostrar. Segundo, porque algunas estarán a lo mejor bien y algunas estarán seguramente muy mal. Y segundo de ellos, esto es todo menos una ciencia exacta.
¿De acuerdo? Así que, bueno, pues de alguna forma lo importante es conseguir los objetivos que implica el hecho de hacer un escaparate en particular. Pero bueno, yo creo que es bueno de vez en cuando tener según qué tipo de guías. Y la primera, bueno, es muy, muy conocida, ¿eh? Y de alguna forma esto no quiere decir que mostrar muchos artículos en mi escaparate sea malo. Quiere decir que, bueno, si damos por bueno el concepto de menos es más, pregunta así a navegantes, ¿cuál visualmente creéis que es el precio medio de los artículos expuestos en este escaparate? Si no, no hace falta responder, no hace falta que pongáis los micrófonos, porque casi damos por hecho que la masificación mata la percepción de calidad. Punto final. No es ni mala ni buena, simplemente tiene esa característica, porque este escaparate es un buen escaparate. Es un buen escaparate en la medida en la que me está diciendo, tengo todos los zapatos del mundo. Y eso es bueno, ¿eh? Ahora bien, si lo que queremos es hablar de calidad, menos es más. ¿De acuerdo? Normalmente. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que a veces ese afán que tenemos por querer mostrar y mostrar y mostrar está muy bien respecto a que hablamos de surtido, hablamos de cantidad de producto, pero matamos también un poco el valor del mismo. Por lo tanto, hay que tener cuidado. ¿De acuerdo? Y nos vamos de un extremo a otro. ¿Cuál es el valor visual que tiene esta propuesta con un solo zapato? Eso no quiere decir que tengáis que poner un solo producto en vuestros escaparates. Nada más lejos de la realidad, ¿eh? Pero tener cuidado con la masificación, sin más. Y aquí, bueno, pues yo me tomo la libertad de hacer lo siguiente. Menos es más, menos es más. Venga, tenemos esta propuesta escénica de este escaparate maravilloso en el que yo me lo quiero comer todo. Pero bueno, de alguna forma os pregunto, versión uno y versión 2 ni mejor ni peor, ¿eh? Seguramente la mía sea mucho peor que la versión uno que de hecho creo que es un escaparate fantástico. Yo me pararía, entraría y compraría unas yemas de estas que tienen que estar de muerte. Más allá de todo esto, hablamos de valor. Hablamos de percepción, hablamos de producto único, hablamos de cómo se expone el lujo, por así decirlo. Muy probablemente para un tipo de cliente que aprecie, digamos, un entorno de minimalismo como más artístico y demás, ojo, ni se os ocurra hacer este escaparate, ¿eh? A mí no me gusta, de hecho, en particular. Pero de alguna forma lo que quiero es hacer un poco este contraste particular respecto a lo que podemos percibir dentro de un mismo espacio expositivo a la hora de poner una cantidad de productos muy bien organizada, ¿eh? Muy bien colocada dentro de un escaparate tradicional fantástico, pero que de alguna forma, si en algún momento concreto queremos cambiar el tono y hablar más de joya, de elemento único, pues es bueno tener en cuenta que en ocasiones menos es más. Menos es más. Esta la he cogido de la formación de Ripollet, que hice el año pasado, pero me parece que está bastante bien, ¿eh? Fijaros, porque aquí nadie se puede sentir ofendido. Menos es más. ¿Qué preferís? Propuesta número uno. En cuanto a valor, ¿eh? Aquí hay artículos de un alto valor. Pero no sé si estáis de acuerdo que la cantidad expositiva igual no es la más efectiva a la hora de poner en valor el producto. Menos es más. Y ya está. Ni más es mejor, ni menos es peor. No, no. Menos es más a nivel visual, a nivel atractivo y a nivel de percepción. Poneros las gafas del cliente y tomar la decisión de cuál debería ser la cantidad de producto que exponemos en nuestros escaparates. Otro aspecto importante que podemos y debemos tener en cuenta a la hora de hacer nuestros escaparates, nuestras propuestas, es que, bueno, pues tenemos unas muy buenas noticias. Quiero decir, el escaparate es publicidad, es comunicación y nada funciona mejor que la comunicación visual. Nada se cuenta mejor que aquello que cuenta una imagen. Fijaros, a veces hago también una reflexión, así como un poco tonta, que se me ocurrió haciendo una formación. Uno de los problemas de comunicación mayoritarios que ha tenido la humanidad a lo largo de su vida es que en muchas ocasiones, si hablas con alguien cuya lengua no conoces, es imposible entenderte con él. Hoy en día existe un lenguaje universal. Si abrís vuestro WhatsApp, muy probablemente con los símbolos, iconos, emojis, con imágenes, sois capaces de transmitir prácticamente todo. Nada comunica mejor que las imágenes. Son un código universal muy fácilmente entendible. ¿Y esto es importante? Yo creo que sí, porque nuestro escaparate tiene que comunicar a gente de todo tipo a la hora de utilizar según qué tipo de recursos visuales para poner en valor mi propuesta. ¿Okay? Por lo tanto, desde el color, si, esto ya lo sabemos también, ¿eh? Bueno, casi todo lo que os voy a contar ya lo sabemos, pero yo creo que es bueno hacer este repaso. Colores de Navidad son los mismos que los de verano, otoño, San Valentín, primavera, Black Friday. No, hay un código específico cromático, solo cromático, que de alguna forma se ajusta un poco a este tipo de características. Y aparte, hay una enorme simbología que me puede ayudar a tomar la decisión de cuáles deberían ser los elementos creativos, decorativos, que puedo utilizar dentro de mi propuesta de escaparate. Como ejemplo, ¿eh?
¿Alguien ve una campaña comercial en esta exposición de botellas, de champán, de cava? ¿Y ahora? Pues ya está. Simbología. Y automáticamente acabas de construir una idea que va más allá del mero hecho de hacer una exhibición utilizando un recurso visual, sin más, que tiene que ver con según qué tipo de criterios de símbolo y que nos pueden ayudar a gestionar este tipo de propuestas, ¿vale? Hablar de hogar. Esta propuesta en mi cabeza funcionaba muy bien, pero luego quedó así como un poco regular. Pero hablar de hogar, mostrando el hogar, bueno, pues a veces puede ser interesante para que de alguna forma no solo yo, sino el cliente entienda que aquí tengo todo lo que hace una casa. Bueno, insisto que es mejorable, ¿eh? Pero he trabajado sobre tantos conceptos que algunos han quedado bien y algunos han quedado regular. San Valentín, aquí podemos vender producto que esté relacionado con San Valentín, mismo escaparate. Y de repente se convierte en una propuesta que cabe la posibilidad de que me esté explicando que aquí tengo el regalo perfecto para tu pareja. Podría ser, ¿eh? Y tengo el regalo perfecto, pues también para Navidad. Por lo tanto, la utilización de la simbología a la hora de gestionar mis propuestas de escaparates, mis campañas comerciales, es algo que tenemos perfectamente integrado, pero si cabe es mejor que lo tiene perfectamente integrado también mi cliente a la hora de poder utilizar recursos que me ayuden de forma bastante efectiva para conseguir conectar de una forma específica a la hora de no solamente crear valor sobre el producto, sino sobre la campaña y promocionar que tengo el regalo perfecto para la persona a la que estás buscando en esta campaña, sea la que fuere. ¿De acuerdo? Eh, claro, hablar de diseño de alguna forma sin hablar de color, que me gustaría estar hablando largo y tendido de color, pero también tenemos el poco tiempo que tenemos, yo creo que es bueno, pues, una cosa bastante tonta, pero de alguna forma es importante tener en cuenta que el uso de color para conseguir generar impacto y llamar la atención es una fórmula tremendamente efectiva e interesante y quizá mucho más si la resolvemos de una forma armónica y organizada para conseguir que nuestros escaparates no solamente consigan comunicar de una forma efectiva, sino ser simplemente más llamativos y más impactantes. ¿De acuerdo? Y bueno, yo trasteando un poquito en redes sociales por ahí, me encontré esta fantástica exposición de un reel, si no recuerdo mal, de no sé su nombre, discúlpame, no sé si estás por aquí hoy, pero Rocío, Rocío, ¿estás por ahí, sí. Rocío? Fantástico, Rocío, me encantó tu explicación y doy por bueno. Buscad el reel de Rocío porque lo explica de una forma absolutamente fantástica. Cómo el color es una herramienta fundamental a la hora de gestionar todo, desde la forma en la que vestimos, la forma en la que diseñamos nuestras exposiciones en escaparate, sin duda, pero también nuestro propio hogar. O sea, la forma en la que conjuntamos y de alguna manera, bueno, pues damos una visual muchísimo más, no solo atractiva, sino homogénea y efectiva a nuestras propuestas. Os voy a enseñar una tontería, como otra cualquiera. Mismo escaparate con 3 fórmulas de organización cromática. Primera propuesta. ¿Alguien ve algo? Pues así es como trabajamos muchos de nuestros escaparates, en los que ponemos fondo-figura de un color muy semejante y no gestionamos ni el impacto que tiene el color de por sí para llamar la atención, ni el contraste que podemos generar, más allá de que la idea puede ser más o menos interesante. Pasando enfrente del mismo escaparate, ¿cuál creéis que llamaría más la atención? Opción uno, opción 2. El color aumenta considerablemente las opciones de llamar la atención. Sí, seguro, este escaparate es mucho más impactante que el primero. Sin embargo, el producto sigue estando bastante perdido, ¿verdad? Y aquí, el color es magia. La gestión de color es magia. La utilización del círculo cromático, entender que no hay mejor manera para llamar la atención sobre un elemento que contrastarlo con su opuesto. Hablamos de los complementarios, por ejemplo, ¿eh? O saber que una tríada funciona o que los colores análogos son muy atractivos, nos puede ayudar a hacer una propuesta cromática en base a nuestro escaparate para conseguir llamar la atención más, pero también para jerarquizar la exhibición de producto de una forma muchísimo más efectiva. ¿De acuerdo? Y de alguna forma la gestión expositiva, utilizando este tipo de recursos cromáticos, a la hora de hacer una propuesta expositiva en la que tengamos una propuesta de colores análogos o complementarios, puede hacer que, un mismo escenario de escaparate consiga ser extremadamente vibrante y atractivo, en el sentido de que de alguna forma la homogeneidad organizativa de los elementos, tanto decorativos como de producto, harán que llame mucho más la atención, pero aparte también que sea mucho más conjuntable y agrupable. ¿Recordáis que antes hablábamos de la venta cruzada? ¿No os parece
que la opción de comprar 2 o más artículos en una exhibición en la que está perfectamente armonizada aumenta por el hecho de que realmente el color encaje y quede mucho más equilibrado. Por lo tanto, el color es un elemento absolutamente fundamental en muchos términos. Todo aquello que no tiene color tiene muchas menos probabilidades de llamar la atención de una forma efectiva. Aplicar color a nuestra exhibición, más allá de que el producto tenga o no, aumenta considerablemente las posibilidades de que de que visualmente sea mucho más atractivo. Y poner el acento para jugar con este tipo de contrastes de color lo hace de una forma efectiva para que realmente nuestro escaparate sea más o menos visible. Opción 1 y opción 2. Opción 1, este escaparate, gestión de color, más o menos atractiva, sí. Organizada, sí. Equilibrada, sí. Si pasaréis enfrente de opción 1 u opción 2, ¿cuál creéis que tiene más probabilidades de generar impacto visual? De que yo la mire, de que la vea, de que de alguna forma, bueno, pues no pase desapercibida. Eso no quiere decir que siempre tengamos que utilizar el color, pero el color es una herramienta fundamental para conseguir generar impacto, armonía y atractivo. Por lo tanto, trabajemos, aprendamos y gestionemos el color como una herramienta fundamental dentro de nuestro trabajo. Color, ¿eh? Ofertas en descanso. ¿Alguien ve algo en este escaparate? Ofertas. ¿De qué color son las ofertas? Rojas. Haz un poco de contraste. Fantástico. Matamos 2 pájaros de un tiro. Jerarquizamos, generamos contraste y hablamos de ofertas utilizando un maldito color rojo en el fondo de mi escaparate. ¿Okay? Bueno, y así podríamos seguir respecto a según qué tipo de propuestas. Casa Bella, ¿qué escaparate más bonito? Bueno, pues la IA, yo le dije, venga, hazme aquí unos ajustes, quiero hacer una slide de color, organízame un poco mejor el producto en la parte de abajo, a ver si conseguimos generar un poquito más de armonía, da cierta coordinación cromática y trabaja complementarios. Bueno, pues esto fue lo que me hizo. Elévame el producto, ponme unos columpios, organiza por grupos, no tapes nada. Bueno, son este batiburrillo de cosas que yo no sé si están llegando a alguien o no, igual son solo cosas mías, pero que de alguna forma pueden marcar la diferencia respecto a que un mismo espacio, de alguna forma, consiga transmitir y conectar de una forma más o menos efectiva a la hora de, y volvemos a hablar de venta cruzada, y volvemos a hablar de venta complementaria, y volvemos a hablar de agrupar una propuesta conjunta en la que mostramos según qué tipo de elementos y el color es y suma valor a la hora de que de alguna forma, bueno, gusta, motiva, apetece, yo no lo sé, pero de alguna forma, bueno, marca la diferencia. Respecto a que genera un mayor impacto, yo creo que sí, yo creo que sí, es incuestionable y de alguna forma armoniza, de forma que, bueno, conseguimos construir una propuesta que de alguna forma quizá pues aumente el valor para ser vista de una forma más efectiva y de alguna forma también ser consumida de una forma más complementaria. Bueno, yo qué sé, son ideas, ¿eh? Luego ya al final de la clase abro y abucheáis o lo que corresponda, no hay ningún problema. Color. El color se puede aplicar en muchos sitios, incluso en algunos insospechados, a lo mejor no. No sé, yo viendo esta imagen que me cuesta, aquí quiero ver el escaparate en sí, pero pensé, ostras, si todo es azul, ¿por qué la carpintería de aluminio del exterior no es azul también? ¿Es una buena idea? No, bueno, descartémosla. Igual no se puede hacer, ¿eh? Pero también es color y de alguna forma le da un poco más de homogeneidad, hablamos más de características de marca y en este caso cabe la posibilidad de que, bueno, pues llame más, menos la atención, no lo sé. Luego veremos aplicación de color también en el interior de los nichos, ¿eh? Esto, bueno, seguramente no vengáis a Barcelona de manera frecuente, pero bueno, si venís alguna vez, os invito a que vengáis a esta tienda, porque vais a aprender 100 veces más de lo que vais a aprender en mis cursos a la hora de gestionar organización, armonía de color, venta cruzada. Es una papelería que se llama Raima, que está muy cerquita de Plaza Urquinaona y realmente hacen magia organizando en base a criterios de color, a organización de producto, a cómo de alguna forma crean ese tipo de composiciones. Realmente el color y la armonía y la gestión de color es algo, bueno, pues extremadamente fundamental y valioso a la hora de utilizarlo como recurso para generar impacto y para seducir de una forma más o menos efectiva. Otra fórmula que también es bastante interesante es la manera en la que agrupamos los productos. Composición, luego hablaremos de simetría, pero en particular, bueno, aquí, por contra de, yo que era muy mal estudiante, recuerdo una de las pocas frases que recuerdo que se me grabó a fuego es, el orden de los factores no altera el producto. Bueno, bien, pues en lo que tiene que ver con la exposición de productos, sí, sí, y mucho.
la forma en la que ordenamos, la forma en la que agrupamos, la forma en la que coordinamos y mostramos el producto puede hacer que nos ofrezca una posibilidad en la que fundamentalmente solo vemos artículos y cierto caos, y el hecho de reorganizarlos puede cambiar sustancialmente la propuesta de valor. Os voy a enseñar el mismo espacio expositivo, con los mismos productos. Aquí no hay trampa, ¿eh? No hay cartón, no hay inteligencia artificial. Esta cosa la hice hace unos años para un curso en particular y me acompaña desde entonces porque creo que es bastante gráfica y representativa. ¿Veis orden en esta propuesta, en esta exhibición? Jenny, que es la única que veo, tiene claro que no mucho, ¿no? Vale, le voy a dar al botón, ¿eh? Y se van a empezar a mover cosas, las mismas, todas y cada uno. ¿Veis orden? Lo importante no es verlo, es saber por qué. Y saber que esto es lo que marca la diferencia respecto a que mis clientes perciban o no el orden expositivo que yo tengo en mi escaparate. ¿Por qué aquí hay orden y en la otra no? Porque hay conexión. Porque hay una organización en base a que todos los artículos tienen un diseño, se usan en un mismo espacio, tienen colores semejantes, están armonizados, son fáciles de entender. Es perceptivamente efectivo y de hecho es casi hasta provocativo, porque de alguna forma veo una agrupación de productos que cabe la posibilidad de aumentar considerablemente el hecho de que pueda combinar dos, tres y más. Esta es la magia y siento referirme tanto a, pero realmente, ¿y qué hace magia? Es perverso, pero extremadamente funcional, la manera en la que exponen productos que poco o nada tienen que ver en un establecimiento tradicional y de repente al agruparlos dentro de un box expositivo o dentro de un escaparate, todos hacen un todo que realmente es muchísimo más atractivo y atrayente. Por lo tanto, el orden y la forma en la que consigo agrupar, crear organizaciones de producto en base a según qué tipo de criterios es fundamental y es algo que tenemos que saber trabajar y manejar de una forma extremadamente efectiva a la hora de dar la mejor versión expositiva, ordenada y organizada a la hora de tratar de crear pequeños o grandes mundos expositivos que ayuden a dar la mejor versión a nivel visual, a nivel atractivo, que la gente quiera llevarse a su casa. Aquí la inteligencia artificial se ha inventado productos que de hogar textil seguro que no tiene, ¿eh? Por lo tanto, vuelvo a decir que, claro, aquí me vais a sacar todas las pegas del mundo. Pero lo que quiero es que llegue el concepto, que de alguna forma vale mucho la pena pensar en cuáles son los elementos que organizamos a la hora de tratar de trabajar con este tipo de conceptos de color, iluminación, incluso, bueno, algo de storytelling, luego hablaremos de esto, para conseguir una versión más atractiva en general y que agrupe y que combine y que sume elementos para que sean mucho más eficientes en términos comerciales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, agrupar en función de criterios, color, sabor, textura, precio, aroma, lo que sea, todo aquello que se percibe como desagrupado pierde valor y además es más difícil de percibir. Es una cuestión de, ya está, si tenéis una especie de trastorno obsesivo compulsivo, ya lo tenéis prácticamente todo hecho. Si no, pues yo qué sé, miraros algún tutorial para ver exactamente cómo formular este tipo de características. Pero intentar ser lo más organizados posibles, en término comercial, pero en término visual también. ¿De acuerdo? Porque esto favorecerá el hecho de que de alguna forma nuestros clientes puedan entender todo como una propuesta visual mucho más atractiva y en cierta medida, bueno, pues aportar un mayor valor. ¿Ok? Bueno, también inteligencia artificial, ¿eh? Con premisas varias a la hora de, en este caso, bueno, pues se agrupa el producto, trabajando un poquito mejor las alturas, introduciendo elementos decorativos, dale cierta visibilidad a la hora de según qué tipo de elementos. Bueno, propuestas varias. Fijaros, menos es más, sí, pero más bien organizado es más todavía. Lo que pasa es que es más complicado. Pero en este sentido, la agrupación favorece el hecho de... Y a mí me pasa una cosa, ¿eh? Yo no soy usuario de este tipo de productos, en absoluto. No me gustan, no me motivan, pero ver esta exposición hace que me los quiera comprar todos. ¿Qué pasa solo a mí? Porque yo creo que, fijaros, el valor y de alguna forma el mérito que tiene el hecho de entender que una buena exposición puede apelar a una compra que de alguna forma está en las antípodas de la compra por necesidad. Es por puro deseo, por no llamarlo de otra forma.
Y esto tiene que ver un poco con una organización que hace que sea mucho más atractiva y efectiva en estos términos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuidar tremendamente la composición, la organización, la armonía de color, las alturas, los pequeños espacios de reposo, incluso en espacios muy saturados que hacéis a la hora de exponerse a un tipo de producto, y la coordinación entre ellos a la hora de que sumen valor de una forma efectiva para conseguir algo tan difícil, pero tan efectivo como esto. Aquí más es mucho más todavía, pero porque la organización es fantástica en cuanto a que hay una armonía de colores muy bien trabajada, hay ciertos contrastes, trabaja muy bien la elevación de producto, el producto está visualmente colocado hacia la parte delantera, hay ciertos contrastes de salto de color, de naranjas, violetas, naranjas, que respiran un poquito, el tamaño, el volumen, los productos más pequeños en la parte inferior, los productos más elevados con un poquito más de visibilidad. Bueno, realmente es pura magia compositiva y realmente el atractivo expositivo en un espacio tan saturado funciona fantásticamente bien. Y para ello, entender también el valor compositivo de la simetría y de la asimetría, con pros y contras en ambos casos, es algo importante a la hora de entenderlo y de utilizarlo de una forma más o menos recurrente, ¿de acuerdo? Si tenéis dudas a la hora de cómo componer una exhibición, la simetría es la respuesta. La simetría es tratar de replicar el mismo peso visual, compositivo a ambos lados del espacio expositivo. Lo vamos a ver en distintos ejemplos. ¿De acuerdo? Normalmente es más armónica, visualmente más equilibrada, bueno, suele estar bien resuelta, en ocasiones puede resultar un poco más aburrida, por así decirlo. La asimetría es más arriesgada, pero en cierta medida tiene mayores probabilidades de conseguir, si está bien resuelta, llamar la atención. ¿De acuerdo? Por lo tanto, también veremos la diferencia respecto a que un mismo espacio expositivo se puede trabajar y se puede colocar de manera simétrica o asimétrica, entendiendo el valor, los pros y los contras de ambas exposiciones. En este sentido, hago trampa, saco muchas cosas de tweet, saco todas, he reproducido aquí como buenamente he podido también con IA estos dos maniquís y vemos una presentación simétrica en la parte izquierda, equilibrada, armónica, bien resuelta. Yo creo que aquí no hay ningún error, ningún problema, funciona bien, en principio, bueno, pues todo está en su sitio. Opción número 2, asimétrica. Pregunta, y cada cual vais a tener una respuesta distinta, ¿Creéis que una de las dos tiene más probabilidades de llamar la atención? ¿La simétrica o la asimétrica? Cada cual tendrá su respuesta. Yo os digo, la mía es, normalmente, la presentación simétrica suele, si está, si es, o está resuelta más o menos como esta, suele ser menos impactante a nivel visual. La presentación asimétrica rompe un poco la expectativa, la monotonía, entre comillas, si está bien resuelta, genera un mayor ritmo visual y suele aumentar las probabilidades de llamar la atención o de generar cierto impacto por el hecho de romper un poco esa monotonía visual. Insisto, es algo subjetivo, como tantas otras cosas. Aun siendo algo subjetivo, yo que llevo dedicándome a la formación un montón de tiempo, cuando lanzo esta pregunta y tengo el tiempo de recoger las respuestas, mayoritariamente, no tengo cifras, pero creedme, os doy mi palabra, mayoritariamente la respuesta es que la asimetría suele ser la versión que suele estar más acorde a, bueno, pues de alguna forma generar mayor impacto visualmente, ¿ok? Sin embargo, esto depende. Si tengo un público más clásico, la simetría es más conveniente. Si mi público es más joven y quizá no tan clásico, la asimetría suele funcionar mejor. Pero es un concepto, sin más, aplicable y que de alguna forma, bueno, pues tengo que tener en cuenta a la hora de, como todos los demás, utilizarlo o no en función de según qué tipo de recursos. Yo me imagino que aquí no voy a descubrir nada a nadie, pero todo aquel escaparate que en periodo invernal no está bien escaparate no existe. O sea, no está bien iluminado no existe. Cuando se hace de noche, si un escaparate no está bien iluminado, si una tienda no está bien iluminada, no se ve. Es tan cruel como real. Por lo tanto, invertir en iluminación, no tanto en diseño, pero sí en iluminación, es algo que vale y mucho la pena, particularmente, bueno, pues si tengo que estar vendiendo en horario nocturno durante una parte importante de mis horas de apertura y de alguna forma, bueno, pues no consigo ver que genero según qué tipo de impacto a la hora de que la gente
bueno, pues le cuesta incluso ver no solo mi escaparate, sino mis productos. La iluminación no solo da visibilidad, sino que ayuda a dirigirla. Estos proyectores que comentábamos al principio nos pueden ayudar a poner acento y a dirigir particularmente la mirada a un lugar u otro en función de cómo la utilizo. Un escaparate fantásticamente bien diseñado, con una armonía de color excepcional, si no está bien iluminado, pierde gran parte del valor. Y por contra, un escaparate que no tiene magia, si está bien iluminado, como mínimo está mostrando nuestra propuesta de valor, nuestros productos de una forma efectiva. Por lo tanto, merece y mucho la pena ser crítico con la iluminación y tratar de buscar un sistema que nos pueda ayudar a que nos vean de una forma efectiva de la mejor manera posible. ¿Ok? Un escaparate no es, a veces sí, pero no necesariamente es un almacén. Y mucho cuidado si vuestro escaparate se parece a esto, que a veces pasa, que los hay, a ver los haylos y muchos todavía. Y de alguna forma, yo, bueno, hace muy poquito, ahora estoy haciendo una colaboración con el Ayuntamiento de Vilafranca de Penedès y tuve una formación y cuando, bueno, pues mostré este tipo de imágenes y demás de un comercio centenario y bravo por él, porque además es maravilloso y delicioso y, bueno, al final, pues él me dijo que es que no veía ningún tipo de valor a quitar ni una centésima parte de los productos que tiene, porque si no los muestra en el escaparate no los vende. Y, bueno, pues yo no lo tengo muy claro, pero si él lo tiene claro, es perfecto. No obstante, el hecho de tener un escaparate extremadamente saturado no quiere decir necesariamente que sea ni bueno ni malo, porque al final todo tiene que ver con la forma en la que está ordenado. Fijaros, aquí tenemos un escaparate muy saturado. ¿Está desordenado? ¿Se percibe que no son artículos de calidad? Yo creo que no. De alguna forma cuenta todo muy bien. Vendo tijeras. ¿Qué tipo de tijeras? Todo tipo de tijeras. De todas las características, pero además poniéndolas en valor. O sea, de alguna forma, jerarquizar y organizar de una forma efectiva un escaparate saturado es fundamental a la hora de mostrar su mejor versión. Lo veíamos antes también con las exhibiciones de los productos de papelería de Raima, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿es más complejo? Sí, pero ¿es posible? También. Es posible y es deseable el hecho de que si tenemos un escaparate muestrario en el que tenemos que mostrar muchos productos, tenemos que ser escrupulosamente cuidadosos para mostrarlos de una forma muy bien organizada y favoreciendo este tipo de valor. ¿Okay? Otro concepto que a mí me encanta porque realmente son muy buenas noticias. Fijaros, uno de los mayores problemas que yo siempre he tenido a lo largo de mi vida profesional es la falta de presupuesto. Tiempo y presupuesto, presupuesto y tiempo. Cuando trabajaba como autónomo en León, pues porque básicamente los clientes a los que les iba a hacer los escaparates ya a duras penas tenían pasta para pagarme a mí. Si ya les decías que tenían que comprar según qué tipo de materiales para poder hacer peanas y según qué tipo de decoraciones, apaga y vámonos. Ya pasaban de mirarte mal a sacarte casi a patadas, pues que en León somos un poco así. Por lo tanto, bueno, pues realmente para mí era un problema el hecho de entender que para hacer un buen escaparate se requería tener unos presupuestos relevantes para poder llevarlos a cabo. Cuando empecé a hacer formación en asociaciones comerciales, recuerdo la primera, fue aquí en Mataró, y cuando acabé mi soliloquio de 2 horas aproximadamente, una mujer que tenía una tienda allí en Mataró se acercó y me dijo, oye, mira, chaval, eres muy majete, es muy voluntarioso, se ve que realmente te crees esto y todo lo demás, pero tu presentación ha sido una mierda. Porque que vengas aquí a hacer unos escaparates de Louis Vuitton que cuestan miles de euros, entenderás que es lamentable. Entonces yo me aprendí que realmente estaba totalmente desenfocado con este tema. Y llevo trabajando durante muchos años para tratar de buscar una solución a este problema grave a la hora de tener según qué tipo de recursos para poder hacer algo relevante para poder crear valor en escaparates con bajos presupuestos. Y al final me creo a pies juntillas el hecho de que no solo a nivel económico, sino a nivel conceptual, simple suele ser mejor. Fijaros, en este escaparate, sin más, que por cierto es un escaparate del mes. Pero más allá de todo esto, ¿cuál es el presupuesto que podría costar hacer esta propuesta escénica? Con un rotulador y poco más, podríamos hacer algo semejante a esto. Y de alguna forma podemos crear un elemento decorativo y aparte, fijaros, el producto se ve mucho más que si la lámpara, el perchero, el asiento y todos los demás elementos fueran de verdad. Por lo tanto, en general, simple es mejor porque jerarquiza a la hora de no quitar protagonismo a nuestros productos, pero además nos ayuda con pocos recursos poder construir una propuesta visual. ¿Ok? Pero simple es mejor a nivel comunicativo. A veces nos afanamos en querer contar demasiadas cosas con nuestros escaparates.
Y a veces hacerlo de la manera más simple es la manera más efectiva. Os pongo un ejemplo. ¿Alguien sabe qué venden en esta tienda? Si alguien lo sabe, de verdad, me levanto y le hago la ola. Aquí es imposible. Pero, ¿y si pasarais por enfrente de esta tienda y lo que os encontrarais fuera esto? ¿Alguien no podría saber qué venden en esta tienda? Simple siempre es mejor. A nivel visual, entender que tenéis que comunicar de la manera más efectiva quién sois, qué vendéis. Esto no quiere decir que seáis gráficos necesariamente a la hora de hacer según qué tipo de propuestas, pero intentar equilibrar un poco el peso de lo que hacéis. Y más allá de todo esto, ver que con recursos simples, como en ocasiones puede ser un vinilo o un simple rotulador, podéis poner en valor vuestro escaparate a la hora de crear elementos decorativos con muy pocos recursos. ¿Alguien reconoce estas formas? Creo que sí, porque yo he buscado, sí, ¿no? Espero, a ver si me he equivocado y en vez de buscar Soria he buscado Segovia, ¿eh? Que yo soy muy animal haciendo estas cosas. No, yo diría que son los arcos de San Juan. Imagínate, pues sí, con presupuesto cero, yo diría que sí, porque bueno, he estado en Soria 2 veces, pero ha sido de pasada y no he tenido la posibilidad de ver los arcos de San Juan. Esta vez sí, al final voy y iré seguro. Pero fijaros, a nivel de recurso, a ver, con una pequeña plantilla o con un rotulador, de repente puedo convertir mi escaparate en una reproducción de uno de los tesoros fundamentales de la ciudad, por así decirlo. ¿Ok? Utilizar elementos de vinilo para incorporar de manera más o menos sencillo también a nivel decorativo según qué tipo de propuestas, qué sé yo. Son cosas que se me van ocurriendo, ¿eh? Algunas serán una mierda, otras no, pero bueno, yo lo que quiero es mostraros ahí un abanico de propuestas específicamente a la hora de que entendamos que el escaparate es un elemento versátil y que nos puede ayudar a cambiar la piel de una forma o de muchas formas muy efectivas a la hora de tratar de simplificar este tipo de mensajes y tratar de poner en valor mi propuesta. ¿Ok? Simple es mejor. A veces simplemente apelar al color y utilizar elementos de recurso y de soporte como estos es perfectamente efectivo. Yo no sé si estáis de acuerdo. De hecho, sé que tenemos por aquí una tienda de óptica. Yo, y perdón por lo que voy a decir, hay pocas cosas que me frustren más que lo aburridos que son el 99% de los escaparates de óptica. Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que sean tan malditamente aburridos prácticamente todos? Por cierto, para la óptica que me oyes, ¿no? Sí, te estará oyendo, sí. Me está oyendo, me está oyendo. Está por aquí. Busca en Google la óptica de Antonio y busca escaparates. Vas a flipar. El próximo día, o si tenemos la posibilidad de hacer los talleres, ya te lo explico un poco más en concreto, ¿eh? Pero realmente es, yo creo que la óptica más maravillosa del universo y está en un pequeño pueblecito de León y hacen auténticas maravillas con cosas, bueno, en ocasiones más o menos complejas, ¿de acuerdo? Simple es mejor, sin grandes presupuestos. ¿Quiero hablar de viajes? Pues ya está, me pongo a cortar unos cartones, unas cartulinas o según qué tipo de elementos que me ayuden a dar un poquito de volumen, peanas, y al final te estoy mostrando que estos zapatos son fantásticos para irte de viaje, por ejemplo, sin complicaciones y sin meter maletas de verdad que son totalmente inasequibles. Simple es mejor, ya está, haciendo trampas totalmente. ¿Qué vendo aquí? Bodas. ¿Cómo puedo, o elementos, digamos, para boda, no en los dos, pero cómo puedo utilizar este tipo de recursos a la hora de recrear? Pues sin complicarme mucho. Evidentemente aquí no voy a hacer un altar de boda ni nada por el estilo, pero con unos simples trazos en ocasiones puedo contar la historia de una forma bastante efectiva y de alguna manera, bueno, pues con este tipo de recursos poner en valor de una forma más o menos llamativa, utilizando color, geometría, cosas bastante sencillas, pero simples, asequibles y, bueno, que gusten más o gusten menos, yo creo también tremendamente efectivas, en mayor o menor medida. Por lo tanto, bueno, la utilización de este tipo de recursos yo creo que funciona. Como ejemplo, y termino ya con esto porque nos queda muy poco tiempo y empiezo a ir un poco preocupado por el tiempo. Fijaros en esta publicidad o fijaros en este mueble. Fijaros cómo consiguen contar, por si no he conseguido, que es posible que no haya conseguido transmitir adecuadamente el mensaje, la idea que os quiero comunicar. Fijaros cómo nos están hablando de hogar con unos malditos dibujos infantiles a la hora de explicarnos que este sofá es el único elemento real, pero en cierta medida el que crea el hogar conjuntamente con el resto de las propuestas. O sea, realmente es una fórmula magistral respecto a entender cómo con muy pocos recursos se pueden hacer propuestas visuales tremendamente llamativas, simples, pero también pero que muy efectivos.
Usar contrastes, ya hemos hablado del color, pero en este caso los contrastes, de manera general, ¿eh? Yo seguramente me diréis cuando corresponda que esto, pues oiga, que no se puede hacer, y seguramente no se puede hacer. Pero a mí, yo viendo esto, este espacio en particular, yo viéndolo automáticamente se me ocurre que, ostras, para tratar de mostrar los fantásticos pastos que comen mis vacas, oye, yo no sé, ¿se puede vinilar la parte de abajo? Pues sí se puede. Me parece que podría ser interesante. A ver, igual no. Entonces vamos a cambiar el color de los precios y vamos a incluir, espera que no, que estaban aquí incluidas, pero que se me han ido, una imagen en la parte inferior a la hora de generar un contraste visual para tratar de, en el fondo, mostrar las fantásticas montañas de Soria, donde se cura el embutido fantástico de Soria, que no sé si es mejor o peor que el de León. Yo esto ya llegaré a la conclusión cuando vaya, porque siempre está ahí la discrepancia. Ya sé que la respuesta vuestra está clara, ¿eh? Pero bueno, yo tengo que comprobarlo, tengo que comprobarlo. Y de alguna forma, bueno, pues utilizar este tipo de soportes de recurso para generar este tipo de contrastes visuales. La gráfica es una herramienta, yo creo, muy interesante para sobresalir, pero también para contar, para narrar, para contar las historias de mi marca de una forma más o menos recurrente y para ponerla en valor. O sea, la diferencia fundamental, y yo no sé cuál es la mejor versión, porque no lo sé, ¿eh? No porque, pero de alguna forma, así, no cuento especialmente nada. Espera, que tengo aquí la trampa hecha. O sea, la diferencia es si o si no consigo aportar algún tipo de valor visual a la propuesta utilizando este tipo de contrastes en general respecto a la utilización de color, de la utilización de recursos gráficos, pero también de que, bueno, de alguna forma mi tienda hable y ponga en valor y ponga un marco específicamente también a la exposición y a las características de mi producto. Por lo tanto, generar contraste a la hora de generar según qué tipo de elevaciones, contraste con alturas, contraste con utilizar el fondo para que sea un elemento que nos ayude a resaltar de una manera más o menos llamativa y visual, para poner más de manifiesto pues, mi identidad corporativa, simetrías o asimetrías. Bueno, utilizar según qué tipo de recursos, porque es que muchas veces nos olvidamos de cómo se ve el producto. Esto, y perdonad, no es de ninguna de las participantes en esta formación, pero fue también de una formación que hice el año pasado y me pasaron esta foto. Y dije, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que el soporte donde tenemos que mostrar el producto oculte el producto? Y esto es tan frecuente, pero tan frecuente, y me lo encuentro en estos talleres de manera tan habitual, de que nos olvidamos de poner las gafas del espectador y que realmente no nos damos cuenta de que no estamos mostrando el producto de ninguna de las maneras. Aquí en este caso no, pero es algo bastante habitual. En vestidos de ceremonia de mujer, ¿de qué color son? Fundamentalmente blancos. ¿De qué color son los maniquís? Blancos. ¿Pero por qué? No pueden ser blancos. O sea, blanco sobre blanco oculta totalmente cualquier tipo de contraste. Y esto es aplicable a muchos otros escenarios y productos y características. ¿De acuerdo? Por lo tanto, bueno, tened en cuenta este tipo de elementos. ¿De acuerdo? A la hora de generar contrastes. Contrastes para llamar la atención. Bueno, no sé, esto es un recurso bastante sencillo, también así como un poco hecho a medias, pero que de alguna forma nos ayuda un poco a generar ese contraste visual y el ayudar, digamos, que estas cortinas también pues, consigan generar un mayor impacto visual. Contrastes a nivel visual. Bueno, esto mañana lo trabajaremos más, ¿eh? Porque tengo aquí la asignatura pendiente. Bueno, no, al final creo que hice varios ejemplos, así que vamos a ver qué tal salieron. En este caso se me ocurrió que podría ser una buena idea hacer una cosa como así, para poner de manifiesto un poco el hecho de que, oye, que tienes que pintar tu terraza, que ya te toca volver a repintar tu casa. Vendemos pinturas, sí, es una droguería, sí, es el momento de pintar, sí, es mejorable este escaparate, seguro. Pero bueno, como mínimo también genera un tipo de contraste a la hora de dar este tipo de visibilidad. Bueno, como no me gustó mucho, pero la idea en este caso pensé que podría ser interesante, luego os enseño un par de ejemplos más, ¿vale? Bueno, más ejemplos que ahora ya os había mostrado, así que vamos allá. Contraste, cómo el color de alguna forma marca la diferencia a la hora de que todo se vea de manera más monótona o menos en una opción expositiva de producto, monótona, o en la que generamos contraste entre la exhibición de distintos elementos y muy probablemente consigamos que sea más atractiva en general y más atractiva específicamente en los lugares donde aplicamos también estos contrastes.
generar contraste y utilizar el color a la hora de crear, bueno, pues un escenario mucho más visual, mucho más llamativo, mucho más colorido y que de alguna forma, bueno, pues quizá, yo qué sé, para un escaparate de carnaval, por poner un ejemplo, o para un escaparate primaveral, podría marcar la diferencia y ayudar a generar valor. Y en otro que tiene cierta similitud, pero más minimalista, bueno, pues siguiendo un poco la misma línea, para la cual, recordad, necesitamos rejillas. Si no, estos marcos, no sé si vais a ser capaces de poder colgarlos, ¿vale? Y venga, terminamos ya recta final, que nos quedan por aquí un par de cositas. Mañana tendré que hacer un pequeño reacumulativo muy, muy rápido de algo que quizá hoy os quería mostrar una pequeña parte de materiales que no me va a dar tiempo, pero mañana hacemos, lo incluyo y ya vinculándolo con toda la parte de IA. Mañana la formación va a ser todo de la utilización de la IA para poder hacer muchas de las cosas que hemos visto en la formación de hoy. Nuestro escaparate puede mostrar productos o puede contar las historias que hay detrás de los productos. Podemos vender pañuelos o podemos vender un elemento que está más cerca de, bueno, decorar, casi podríamos decir que incluso cercano al ámbito artístico. Un pañuelo puede ser una obra de arte o simplemente un pañuelo. ¿Sí? Unas gafas pueden ser simplemente unas gafas o pueden ser algo que vaya mucho más allá. El hecho de que, y vuelvo a decir, convirtamos nuestro escaparate en un espacio en el que contemos las historias, vinculándolas con el calendario comercial, perdón, que pueden ayudar a poner en valor que tengo el producto perfecto para según qué tipo de momento, nos puede ayudar a contar la historia o la mejor versión de la historia de nuestro producto en un momento específico. ¿De acuerdo? Como por ejemplo, bueno, pues para una campaña de San Valentín, el hecho de inventarnos este tipo de gráfica para tratar de recordar que si alguien puede estar interesado en comprarle unas gafas a su pareja, pues es el momento perfecto y este es el lugar perfecto. ¿De acuerdo? Hablando de verano, bueno, estos son dos ejemplos así un poco lamentables que me hizo la inteligencia artificial. A mí no me encantan, sigo trabajando en ello, ¿eh? Así me parece un escaparate más para niños que otra cosa, pero bueno, yo qué sé, por lo menos le damos un poquito de color. Pero de alguna forma vemos cómo podemos tener ciertas versiones respecto a que, oye, oye, espera, espera, esto es una droguería, es una perfumería, ¿y qué vendo aquí? Pues en verano los productos perfectos para que te vayas de viaje y que te cuides, ¿no? Por lo tanto, en cierta medida, contar la historia del verano, esto está hecho por IA, ¿ok? A la hora de tener según qué tipo de concepto, idea, organización, color, selección de producto y unos elementos de atrecho, arena, o sea, y algo bastante asequible, ¿eh? Si quitamos la playa de la parte trasera, que a nivel gráfica también es una posibilidad, el resto es relativamente asequible. Una piscina de estas y un flotador y un poquito de arena, bueno, la arena ahí igual la tenéis un poco más complicada que aquí en Barcelona, pero aun con todo, yo creo que podría ser sustituible o podríamos Tiene su cambiarlo por algún intríngulis la otro. arena aquí. Es verdad, es verdad. Sí, aquí no. Yo he visto alumnos míos irse con bolsas a la playa de Poblano y venir con ellas y, bueno, con arena y con otras cosas que no eran arena. Y estas no, estas las hice yo un poco a la hora de trabajar la gráfica, pero bueno, también trabajando un pequeño concepto de cambio de piel para el escaparate, poniendo de manifiesto también esta tipología de producto. Y en cierta medida, bueno, pues está un poco más relacionada con esta manera en la que nuestro escaparate acaba contando un poco la historia del producto que hay detrás y pone en valor no solamente una exhibición de productos de manera más neutra, sino de alguna forma, bueno, pues el entorno sobre el que apelamos a nivel emocional para poder vender y exponer el producto. Lo dicho, mañana os haré una pequeña introducción hablando de materiales y técnicas y de cómo la IA también nos puede ayudar a hacer una propuesta escénica low cost, utilizando según qué tipo de materiales y luego incluso, bueno, pues sacar un listado de los mismos, incluso costos, para poder hacer, digamos, una exhibición, bueno, pues como en estos términos, para poder recrear elementos decorativos que son relativamente asequibles, no diré sencillos, pero relativamente asequibles, como vemos en estas historias o en estas exposiciones que nos ayudan un poco a contar la historia que hay detrás también, pues, de la marca, de la propuesta comercial de esta fantástica tienda, utilizando recursos compositivos que nos ayudan, bueno, pues a alejarnos de un escaparate que meramente sea un expositor, que no lo es en este caso, pero en este caso sí que, bueno, pues utilizamos este tipo de elementos de soporte que nos ayudan. Aquí, bueno, yo también estuve trasteando un poco con la inteligencia artificial y le pedí un par de conceptos. Uno en particular que me hizo, y es gráfico, es el hecho de para qué sirve una ventana o cuál es el valor añadido de una ventana. Y el hecho de ver
lo que tengo hacia el exterior de la ventana, pero lo fantásticamente bien que estoy si tengo unas ventanas aislantes a la hora de poder utilizar el recurso, de hablar de la calidez y del frío, de tener un buen sistema aislante y de calidad que doy por hecho que ofrecen en esta tienda en particular, utilizando la gráfica. También es un tema conceptual, mañana trabajaremos más sobre estos ejemplos sobre los que he trabajado menos hoy para hacerse un tipo de propuesta. Esta fue otra idea. La idea me parece que es bastante interesante, solo que igual la ejecución es poco efectiva. O sea, ¿qué pasa cuando tengo un mal aislamiento energético en verano? Pues que la casa está caliente, terrorífica, el ventilador a tope, los colores son cálidos, es espantoso y de alguna forma, bueno, pues por contra, en la otra parte estamos hablando de eficiencia energética, de, bueno, pues de calidad de tecnología, de la utilización y, bueno, en este sentido también un poco del aporte de confort que ofrecen este tipo de elementos. Insisto, bueno, a veces la inteligencia artificial todavía el léxico no lo trabaja muy bien porque futuro yo no sé qué es. No sé si conocéis esta palabra. Y luego, claro, me puse a hacer cosas de Rótulos Pascual y dije, joder, ya verás qué cosas más chulas hago. Pero es que luego me encontré en sus redes sociales que es lo que hacen. O sea que Rótulos Pascual me lo estáis poniendo muy complicado, pero no os preocupéis, mañana trabajaremos con vosotros también, ¿de acuerdo? Porque evidentemente Rótulos Pascual, y ahora voy a hacer una publicidad no pagada, pero yo creo muy merecida, tiene soluciones para que vuestras tiendas cambien de piel de una forma absolutamente fantástica. Pero no solo es que tengan las soluciones y conocimientos, sino es que lo hacen de una forma fantástica. ¿Ok? Bueno, yo os enseño así un poco cutremente las cosas que había hecho a la hora de poder cambiar, digamos, la gráfica específicamente y del valor que tiene la utilización y la aplicación de la gráfica que hemos visto en varios ejemplos de vuestras tiendas para incorporar olas, vinilos u otro tipo de elementos a la hora de poder ayudaros a contar vuestra historia de una forma efectiva y a cambiar de piel. ¿Ok? Y pensar que vuestro escaparate al final es el lugar perfecto para incluir elementos, bien vinilo, vinilo de corte o vinilo de impresión o cualquier otro tipo de soporte, lonas y cosas que conocen ellos mucho mejor que yo, ¿de acuerdo? Pero que realmente, bueno, pues son una herramienta indispensable para los que nos dedicamos a estas características. Termino con dos cositas más que tengo por aquí un poco así al azar. Esta que la dejé para el final porque pensé que era bastante cuestionable, pero bueno, al final pues la incorporé también en este punto, es que no dejéis de pensar que vuestro escaparate es una herramienta que puede convertirse prácticamente en cualquier cosa a la hora de generar, yo qué sé, pues por ejemplo, la curiosidad. Si pasarais enfrente de esta tienda y vierais un ojo de cerradura y una... Yo soy muy malo en la rotulación, y los conceptos textuales y soy muy malo también eligiendo tipografías y todo lo demás. Rótulos Pascual lo hacen mil veces mejor que yo, seguro. Pero ¿no os generaría curiosidad o interés el acercaros a ver exactamente cuál es el secreto mejor guardado de Soria? Bueno, y seguramente sea este, ¿no? Por lo tanto, entender vuestro escaparate como un elemento tremendamente flexible y que de alguna forma, bueno, pues es muy variable a la hora de ofreceros la posibilidad de cambiar la piel y de no dejar indiferente a vuestros peatones. Y lo último, y lo juro que es lo último, porque creo que ya los 5 minutos de preguntas los tendremos como extra en los 5 minutos finales. Una reflexión un poco estúpida, como muchas de las que hago, que yo creo que son las más interesantes, o al menos para mí. ¿Dónde tienen los ojos vuestros peatones, los peatones, las personas que pasan enfrente de la tienda? Pues me imagino no los tendrán en las rodillas, ¿no? ¿Por qué nos afanamos tantas veces en poner los productos en el suelo o a una altura tremendamente baja? O sea, realmente la visibilidad del producto preferiblemente tiene que estar dentro del rango de visión para favorecer, y más si tenéis un producto pequeño, si vendéis gafas, si vendéis cremas solares, si vendéis según qué tipo de artículos, zapatos, o sea, realmente pensar en la mejor manera para tratar de elevarlos de manera que sean más fácilmente accesibles. Entendiendo que la zona caliente, salvo que vendáis a niños de 6 años, en cuyo caso ya está, bajad las expectativas, la zona caliente se pone en la parte de abajo. Ya os contaré una pequeña anécdota también de una asesoría que me cayó la boca con las zonas tiempo atrás, pero ahora no tengo el tiempo, ¿de acuerdo? Pero tened en cuenta esto, elevando el producto le damos calidad y le damos visibilidad. Incorporando el producto en la parte inferior de nuestras tiendas, en este sentido, organizándolo, lo que hacemos es perjudicar la visual.
ninguna de las fotos, ninguno de los comercios que estáis aquí hacéis esta fantástica exhibición cuestionable de producto, pero es bastante frecuente. Y yo creo que además es bastante poco efectiva. ¿Consigo mostrar más productos? Sí, pero de una forma en la que perjudico la visibilidad de los mismos y, por lo tanto, en cierta medida también la calidad. ¿De acuerdo? Bueno, espero no haber matado de aburrimiento a nadie. Mañana hacemos el repasito final a las 3 cositas que me quedan y nos ponemos con la IA a tope para mostraros un poco cómo poder hacer algunas de las cosas que hemos visto y otras que saldrán también en la sesión de mañana. No obstante, por mi parte, disponibilidad total, preguntas, dudas, quejas o lo que corresponda. Yo feliz de escucharos, ¿eh? Sí, cualquier pregunta que tengáis podéis hacerla tanto abriendo el micro o por el chat que os leemos exactamente igual. Yo creo que la sesión de mañana quizás será un poquito más práctica, ¿verdad, Roberto? Absolutamente. Esa es la idea. Exacto. No os Buenísimo. asustéis, mañana no vamos a daros una hora y media de charla intensa. No, no, no. De chapas y charlas. Charlas. Las dos a la vez. Pero bueno, a mí me gusta eso, poner primero todos los ingredientes, luego seleccionar los que correspondan, pero no, o sea, mañana iremos paso a paso y os mostraré procesos muy simples, ¿eh? Pues yo soy muy básico y muy simple a la hora de utilizar ya, pero de alguna forma, bueno, pues hacerlo de manera que os pueda servir para poder jugar y de alguna forma, bueno, pues flexibilizar un poco la utilización de este tipo de recursos para facilitar procesos que son bastante engorrosos a la hora de buscar ideas, de buscar conceptos, de hacer pruebas, de anticiparse según qué tipo de elementos, de hacer publicaciones para redes sociales, de sondear qué tipo de campañas pueden ser más o menos interesantes y demás, que algunas os serán de utilidad y otras no. Sobre los ejemplos que hoy hemos visto un poquito menos, que sepáis que mañana pues pondré un poquito más de incidencia para dar visibilidad. Y cualquier propuesta que tengáis de cara a mañana, se la paséis Sí, a Jenny directamente para que me la dispare, porque yo mañana por la mañana volveré otra vez a estar aquí a tope preparando la sesión para que sea lo sí. más atractiva posible. Mañana yo no robaré minutos más que al final para mandaros una encuesta de satisfacción que por fin sí me la podríais rellenar, pero eso ya os lo mando mañana y luego mañana al final sí que quizás se nos alarga un poquitillo más, nada, 5 minutos, porque sí que me gustaría explicaros algo que vamos a intentar realizar en marzo, que creo que después de esta formación nos puede venir como anillo al dedo y no voy a tirar ya más la piedra y mañana Mañana. os Sí, sí. explicaré todo bien porque, bueno, lo que os digo, creo que os va a gustar mucho y va a venir muy bien. Perfecto, pues bueno, mil gracias, Jenny, mil gracias a todas las participantes y nada, si no os habéis asustado mucho, nos vemos mañana y Eso es. seguimos sumando fuerzas, ¿vale? Os mando un abrazo muy Hasta, fuerte, que tengáis una fantástica tarde de ventas. exacto, hasta mañana, chicas, que vaya todo Gracias. bien.